digamos, la demanda sísmica que se aumenta en un 30% más en el caso de escuelas. Bueno, ahora vamos a plantear la mirada internacional de reducción de riesgo para el caso de una escuela. Porque ahí, digamos, que esto se hace mucho en Mendoza, el tratamiento de distintas escuelas en particular, y se hace el estudio de, básicamente, podríamos decir, de reducción de riesgo en esa escuela. Nosotros en eso, como que tenemos más avances, y después la otra parte, que es, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos muchas escuelas? En eso nosotros en particular tenemos menos avance y en eso es lo que estamos trabajando. Pero vamos por el caso de una escuela. ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista sísmico para la reducción de escuela cuando voy tratando una escuela en particular? Entonces, bueno, esto es lo que nos proponemos ahora. La pregunta inicial es como, ¿qué puede aportar la perspectiva internacional en la reducción de riesgo sísmico de un edificio en particular? No tomado todos en conjunto, sino uno en particular. Esto, bueno, lo hace el gobierno de Mendoza. Por alguna situación se detecta que hay un determinado problema en la escuela, bueno, se hacen los estudios y se hace este estudio para, digamos, reducir el riesgo en esa escuela particular. Y bueno, y esto, como decíamos, está informado en la página web de Dirección de Escuelas. Bueno, si vamos a tratar una escuela en particular, tenemos que referirnos a un reglamento. Y bueno, nosotros, como decíamos, a nivel nacional, y también está, por ejemplo, la ciudad capital, también está como único reglamento, el INPRE-SIRSOC 103, que es justamente el reglamento argentino para construcciones sismo resistentes, acá donde está definido básicamente cómo considerar el sismo, esto que recién comentábamos de las distintas, cuál es el factor de riesgo, digamos, de la distinta construcción, etcétera, con el tipo de sitio, suelo, todo está definido acá. Pero bueno, esto, digamos, como que tiene mucho desarrollo para los que son construcciones nuevas. Ya ha marcado, todo va, digamos, evolucionando el reglamento mucho para construcciones nuevas. Ahora, el problema es que nosotros estamos considerando no una construcción nueva, sino un edificio que ya existe y que a lo mejor fue diseñado con el reglamento del 70, con el del 86, el del 87, bueno, o sin reglamento. Entonces, ¿qué pasa con esos edificios? Y bueno, este reglamento INPRE-SIRSOC 103 tiene el último capítulo, uno referido a construcciones existentes, entonces marca, digamos, un procedimiento de qué hacer cuando uno analiza una construcción existente. Y esto se aplica, bueno, cuando, no es como en el caso de los autos, que decíamos, bueno, el gobierno va a exigir que cada tantos años uno haga una revisión. En nuestro país, esto es, si uno va a hacer una modificación del edificio, ya sea en estructura, función o, bueno, alguna situación de particular, entonces ahí sí aplica que debe estudiarse el edificio de acuerdo a este apartado de construcción existente. Pero si uno no modifica nada, el edificio, no es exigible hacer ningún estudio en particular. Fíjense también, si uno va, cualquier inmueble que uno compre, tiene que hacer, por ejemplo, nuevamente la mensura. Haya que existe un plano de mensura, bueno, no debe otra vez con el agrimensor verificar, digamos, la posición del terreno y superficie, etc. Ahora, no se verifica si el estado de esa construcción presenta algún tipo de riesgo con el paso de los años. Eso no es exigido. Pero entonces, ¿qué aporta o qué podemos buscar en la mirada internacional para mejorar la reducción de riesgo en edificios existentes? Bueno, tenemos, por ejemplo, el reglamento americano de la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, que es el AC41, que su última versión es de 2017. Los reglamentos americanos tienen una política de cada 3-4 años hacer una actualización, así que bueno, es interesante bueno, tener también una mirada de qué es lo que se propone en estos reglamentos. Y entonces, bueno, esto, como decíamos, es una mirada que puede servirnos o no, pero está interesante, me parece, como siempre, conocer otras perspectivas para ver qué es lo que nos puede ser aplicable a nosotros o qué podemos mejorar de lo que venimos haciendo. Y básicamente este reglamento AC 41
plantea las dos cosas: cómo hacer una evaluación y cómo hacer un refuerzo de una estructura existente. Es un documento que tiene 600 páginas frente al capítulo este que mencionaba del reglamento argentino, que tiene más o menos 10 páginas, es mucho menos extenso. Así que hay un gran trabajo en la norma americana, bueno, participan también muchas asociaciones, mucha investigación, etcétera, es volcada en ese reglamento. Entonces, puede ser útil, me parece, la mirada internacional a estos reglamentos para ver lo que estamos haciendo cada vez que evaluamos una escuela en particular, qué es lo que podemos hacer mejor o qué es lo que podemos cambiar. Y fíjense que esto, hay otros países, por ejemplo Ecuador, que ha tomado también este reglamento AC41 y entonces tiene, así como hay un documento para hacer diseño sísmico en construcciones nuevas, tiene esta, bueno, NEC, la norma ecuatoriana, de riesgo sísmico, evaluación y rehabilitación de estructuras. Así que ya hay en Latinoamérica, digamos, países que también ven lo que está pasando en otras partes del mundo y, bueno, si lo consideran conveniente, lo adaptan también a su situación, pero bueno, es como que también se va poniendo mucho peso también o mucho foco en las construcciones existentes, que como decíamos en nuestro reglamento, como que no tiene tanto peso, tanto desarrollo, está más enfocado a las construcciones nuevas. Así que bueno, las normas internacionales nos permiten tener una mirada de qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que se está haciendo en otros países respecto tanto a la evaluación como al refuerzo de estructuras existentes. Y bueno, entonces, cuando nos encontramos con una estructura existente, hay que hacer estos dos pasos: evaluación y refuerzo. Lo que sería en medicina, primero los análisis para determinar un diagnóstico y después una serie de tratamientos para tratar de reducir la patología específica que se haya encontrado en esos análisis. Entonces el tema de la evaluación, en este caso la evaluación sísmica, es bueno, muy importante. Y bueno, y por eso también es importante la lectura de esta documentación internacional, porque también está muy desarrollado qué es hacer una evaluación. Recién justamente era la pregunta de Eduardo, de qué pasa con el tema del suelo, cómo se hace, cuál es la importancia que tiene que tener. Bueno, acá en estos, y especialmente en la norma americana, hay un protocolo muy específico de qué es hacer una evaluación. Y es más, hay distintos niveles de evaluación, porque, bueno, de acuerdo a las circunstancias de la construcción o de la situación de la construcción que uno esté evaluando, como no está referido solamente a escuelas, está referido a estructuras en general, son los niveles de evaluación. Entonces hay una evaluación nivel 1, una evaluación nivel 2 y una evaluación nivel 3, cada una de ellas con un protocolo de qué es lo que hay que evaluar, y por supuesto a medida que el nivel de evaluación es mayor, implica mayor cantidad de estudios y por supuesto mayor cantidad de tiempo y dinero también, porque sale más caro. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Y bueno, ¿cuál es la estructura que estamos analizando? Si estamos haciendo esta evaluación sísmica, ¿cuáles son las características de los materiales que tiene la estructura? Y cuáles son las patologías o enfermedades que tiene esa estructura, porque como decíamos, una estructura existente puede tener X cantidad de años, y así como pasa con las personas, con las estructuras también se ven afectadas por distintas condiciones, y eso hay que relevar. Bueno, lo que estamos viendo acá es, bueno, en muchas escuelas el problema es que a veces no está la documentación técnica de cómo se hizo esa escuela, es decir, cómo se construyeron las vigas, las columnas, los muros, con qué calidad de material, etc. Eso no está. Pero bueno, para hacer la evaluación es necesario conocerlo. Evidentemente, si queremos evaluar una estructura, lo primero que tenemos que saber es cuál es esa estructura, es decir, dónde están las vigas, si son de hormigón, qué sección de hormigón, qué hierros tiene, dónde están esos hierros. O sea, todo eso hay que evaluarlo.
Y bueno, empezando por abajo, como hablábamos recién, también hay que ver cuáles son las fundaciones. Y para eso, bueno, acá están mostradas excavaciones que se hacen para cuando no hay planos, bueno, relevar cuáles son las fundaciones. Está bien que hay equipamiento, pero bueno, no son tan comunes acá aplicados en la región, de que permiten, sin hacer estas excavaciones, hacer un relevamiento, pero bueno, en otros casos, cuando ese equipamiento no está, hay que hacer, digamos, excavar ciertos sectores y ir verificando el sistema de fundación. Y también se hacen, como si no hay documentación técnica, porque tampoco hay planos, bueno, hay que hacer un estudio del suelo, es decir, hay que evaluar cuál es la capacidad que tiene el terreno donde la fundación, donde la escuela está asentada, y también hay que ver, bueno, toda la característica del sitio, es decir, toda la región, digamos, que tiene influencia ante una acción sísmica, eso también hay que determinar. Pero bueno, entonces la pérdida de la documentación, que en algún momento seguramente se tuvo, pero por distintas circunstancias no están, bueno, eso implica que aquellas escuelas que no tengan esa documentación, bueno, hay que hacer todos estos estudios que por supuesto tienen, como decíamos, un costo importante y también un desarrollo en el tiempo. Pero entonces tenemos que decir dónde está la estructura y qué característica tiene. Si es hormigón, básicamente, cuál es, por ejemplo, la resistencia característica, bueno, algunos parámetros que hacen a la estructura de hormigón y que uno lo puede caracterizar. Igual con la armadura o el acero. Y patología, bueno, porque pueden haber distintas situaciones, por ejemplo, puede ser que por condiciones ambientales y a lo mejor deficiencia en el hormigón haya habido un proceso de oxidación de la armadura, entonces ese hierro que originalmente está puesto, bueno, ha pasado el tiempo y ha tenido un proceso de oxidación, entonces, bueno, eso, el tiempo puede implicar una reducción de la capacidad que tiene esa parte de la estructura, bueno, distintas situaciones que hay que analizar para ver, digamos, las enfermedades que puede tener la construcción. Y acá vemos, bueno, distintos estudios, esto también se hacen desde el CEREDETEC, por ejemplo, para conocer cuál es la capacidad o la resistencia del hormigón, con esa figura que está arriba a la izquierda, se extrae un sector de hormigón y eso después en una prensa a compresión se lo ensaya. Y se ve entonces a cuánto rompe y eso entonces uno puede inferir, haciendo muestreo, cuál es la capacidad que tiene el hormigón. Y después, bueno, hay otros equipamientos, porque claro, estos testigos, digamos, esta extracción de parte del hormigón que estamos viendo en la figura, en eso que está marcado como S7, la figura arriba a la izquierda, no se puede hacer una gran cantidad, porque bueno, uno está haciendo una pequeña también acción destructiva en la estructura, entonces no se puede generalizar. Entonces, bueno, hay otros sistemas que permiten conocer, aunque sea en forma aproximada, o la uniformidad de ese hormigón, si eso que medimos en ese testigo se puede también llevar a otras partes de la estructura, y entonces si uno detecta mediante la figura, por ejemplo, que está al medio arriba, que hay variación en el hormigón, puede hacer otro testigo en esa zona. Después, bueno, hay otros equipos que funcionan con ondas, y entonces según cómo viaje la onda dentro de la columna de la viga, uno puede inferir si hay o no algún tipo de problema. Eso se hace en la estructura en sí, como está marcada abajo a la izquierda, como en la figura central, donde hay una persona que está a partir de un testigo o un sector de hormigón que sacó de una columna, se evalúa, bueno, esa onda cómo pasa. Y también, bueno, a través de algunos líquidos se puede saber ciertos parámetros del hormigón que dicen si, bueno, si hay posibilidades de que la armadura se vaya a oxidar o no, tenga problemas de corrosión. Así que hay muchos estudios que se pueden hacer, se puede conocer toda la situación que tiene una estructura, pero bueno, esto implica, como decíamos, tiempo y costos que se suman al resto del costo de la evaluación. Y bueno, después también la parte de armadura, o sea, hay equipos, ahí arriba a la izquierda hay un equipo que, por ejemplo, permite detectar armadura, entonces uno puede saber cuál es el diámetro de la armadura, cuál es la separación, cuál es el recubrimiento, o sea, la cantidad de hormigón que protege esa armadura.
Pero bueno, a veces también en algunas secciones hay que picar para ver si realmente que lo que está detectando el equipo está bien. Pero bueno, estos son todos procesos entonces de estudios que nos permiten conocer la estructura. Si hay planos conforme a obra que, digamos, fehacientemente digan cómo se construyó y se puede constatar de que eso ha sido así, bueno, estos estudios se reducen mucho y uno se dedica solamente a ver si hay patologías, o sea, si hay problemas que con el tiempo, más allá que la construcción fue construida de acuerdo a plano, pero si hay con el tiempo han aparecido algunos problemas que hay que solucionar porque eso también tiene que ver con el riesgo. Pero bueno, si no hay planos hay que hacer estudios más completos, como decimos, para determinar características de los materiales y la forma que tiene y dónde está la estructura, porque a veces no, con todos los revestimientos no se ve y hay que hacer un estudio y eso, bueno, es otra complicación más en este proceso de evaluación. Pero hay protocolos y hay niveles de evaluación que se pueden seguir. Hay algunos muy específicos para hormigón, otros en general, pero digamos que tanto desde el suelo hasta materiales de hormigón, acero o mampostería se puede definir específicamente qué es hacer una evaluación. No es que va un grupo de profesionales y dice, bueno, yo hago tal cosa, el otro hace tal cosa. Bueno, hay protocolos y el que contrata, si es el gobierno, en el caso de la escuela, puede verificar si ese estudio es completo, incompleto, o se están haciendo cosas que no son necesarias. Así que es importante también estos protocolos que están muy detallados en esta literatura o en estas normas internacionales, conocerlo porque nos da también una idea de cuando vamos a contratar como Estado un servicio, qué es lo que se puede pedir y después qué parámetros queremos evaluar y bueno, qué significa los resultados que nos den de esos estudios. Así que hay una primera parte de la evaluación que es conocer la estructura y conocer el estado de la estructura en el tiempo, si ha sufrido algunas patologías, algunas deficiencias particulares. Y después, bueno, si estamos hablando de evaluación sísmica, tenemos que decir, bueno, si pasa o si ocurre un sismo, ¿cuál es la respuesta que tiene la estructura? ¿Cuál es el desempeño que va a tener? Y eso también es parte de la evaluación sísmica. Es decir, una vez que conocemos la estructura, si no tenemos planos con estos estudios que estamos mencionando, si conocemos también las características de los materiales y si conocemos también las patologías que tiene la estructura, nosotros después podemos ir a decir, bueno, vamos a estudiar qué le va a pasar a esta estructura en particular, que la conozco con este detalle, si viene un sismo. Entonces, bueno, acá hay una estructura, una escuela típica de Mendoza y abajo está un registro sísmico que básicamente es la medida de aceleraciones en el tiempo que se ha registrado en un determinado lugar. Y ahora que queremos conocer simular la respuesta, porque evidentemente no podemos poner esta construcción y ensayarla, entonces tenemos que simularla. ¿Cómo la vamos a simular? Bueno, haciendo un modelo computacional, es decir, hay software, programas que permiten simular cuál es la respuesta que tiene una estructura ante distintas situaciones, por ejemplo, en este caso, ante una acción sísmica. Así que bueno, más detalle en la charla seguramente de Victoria Sonsoña el viernes que viene, se va a hablar de mecánica computacional, tiene que ver también con esto, además de otros temas, pero podrá dar más detalle de Victorio después el otro viernes. Entonces, la respuesta de la estructura frente a una acción sísmica la vamos a simular, o sea, vamos a hacer un modelo, una simulación, con todo lo que implica una simulación en cuanto a errores de la realidad respecto a lo que estamos simulando, pero bueno, vamos a tener una respuesta probable, más o menos probable, de acuerdo a cómo hayamos hecho esa simulación y cómo hayamos considerado el sismo, cómo es la excitación que estamos considerando que puede ser que ocurra a ese edificio. Y después, esto que también van agregando las nuevas construcciones, los nuevos reglamentos, es decir, si yo estimo que ese daño es aceptable o no. Y en esto sí hay una mirada también internacional que puede servir, porque el reglamento argentino como que tiene un solo nivel de medición de respuesta y verificación del daño.
En cambio, estos otros reglamentos dicen, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, como en el modelo de arriba, colocamos un determinado registro sísmico, que a lo mejor es el sismo que puede aparecer en la construcción cada 500 años? Y entonces, bueno, tiene esa característica. Y eso podemos entonces medir una respuesta 1 y ver el daño, si nos parece aceptable ese nivel de daño para un sismo que ocurra, por ejemplo, cada 500 años. Pero después, también como mencionamos ahí en el break, ¿qué pasa si hay un sismo de cada 50 años, que puede ser más chiquito? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de este edificio o de esta escuela para un sismo de 50 años? ¿Y qué nivel de daño tenemos? Un nivel de daño aceptable. Es decir, nosotros podemos ir variando el nivel del sismo que puede sufrir la construcción, cambiando los periodos de tiempo y definiendo niveles de daño. Y eso tiene que ver también con el riesgo y con el uso que va a tener la construcción. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que mi escuela, para los sismos que ocurren cada 20 años, no tenga ningún tipo de daño, porque no quiero gastar plata en reparaciones cada 20 años o cada 10 años, y no quiero que se interrumpa la función de, bueno, la educación en esa escuela con arreglos durante cada 10 años. Entonces yo quiero que mi escuela esté, para esos sismos que probablemente pueden ocurrir cada 10 o 20 años, no tenga daño. Y ese sería un nivel de respuesta determinado, y yo puedo verificar si ese daño, cuál es el nivel de daño, y ver si lo acepto o no lo acepto. O puedo decir no, bueno, vamos al otro extremo. El sismo cada 500 años, ¿qué pasa si llega a ocurrir en esta escuela? Y bueno, yo para el sismo cada 500 años, que puede ser un sismo muy grande, bueno, lo que yo quiero es que la escuela no colapse, que básicamente, más allá que hayan daños importantes, que va a tener que seguramente hacer una reparación o en el caso extremo una demolición, bueno, pero que no no colapse y no produzca, por ejemplo, la muerte de personas. Y eso se puede medir, por supuesto, no es una regla, una receta que se mide como con un calibre, sino que son estudios probabilísticos, lo que se conoce hasta ahora se puede asegurar. Bueno, esta filosofía de medir o someter a la estructura a distintos niveles de demanda sísmica y ver cuál es el daño que se produce para cada nivel de sismo, es la filosofía que está en este AC41, y la norma ecuatoriana ha tomado, y entonces dice, específicamente para escuela o para hospitales, marca un nivel de desempeño para distintos niveles de sismo. Esto también, ahora en la modificación que se está haciendo, por ejemplo, acá en la norma antisismo resistente de Chile, también se está incluyendo, entonces ellos todavía tienen un nivel de desempeño, digamos, más exigente. Dice, nosotros para los edificios comunes queremos que para cuando venga un sismo, por ejemplo, cada 500 años, sigan operacionales, es decir, que haya que hacer un nivel de, que tengan un daño mínimo que no implique una reparación muy grande. Entonces, bueno, eso, digamos, no lo tiene todavía el reglamento argentino, y bueno, y estas reglamentaciones internacionales que ya se están aplicando en Latinoamérica, como decíamos, está NEC de Ecuador, ya lo tiene por lo menos a nivel de reglamento obligado. Puede ser entonces también una estrategia de evaluación sísmica, donde uno puede evaluar el daño que quiere para distintos niveles de demanda sísmica, y ese nivel de daño, por supuesto, si uno quiere menor nivel de daño, va a tener que hacer una inversión más grande, en el caso de las estructuras existentes en refuerzo, para asegurar de que esos daños no se produzcan. Pero bueno, entonces será un tema a definir también de política después de refuerzo, de qué hacer una vez que bueno, tenemos la respuesta estructural frente a distintos tipos de demanda. Pero esto, como decíamos, es fundamental entonces conocer cuál es el tipo de excitación sísmica, o sea, el tipo de terremoto que puede ocurrir en distintos periodos de tiempo. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, porque si no es totalmente dependiente de la respuesta del tipo de sismo. Y después es fundamental también avanzar en modelos computacionales que permitan representar o simular la construcción de la mejor manera posible.
Bueno, refuerzo estructural, acá mencionado, se han hecho en Mendoza, para escuelas en particular, hay varios casos. Mencionamos el primero de la foto de arriba a la izquierda de la escuela Tomás Godoy Cruz, que básicamente a la estructura existente se le agregó como todos esos tubos metálicos que se ven en azul, que hacen, bueno, refuerzan, ayudan a tomar fuerza de la acción sísmica, y entonces se libera la construcción original. La foto de la derecha arriba también es una escuela donde, digamos, las columnas le estaban como con falta de capacidad, entonces se las envolvió con una tela que permite, bueno, tomar más resistencia, y entonces digamos como que es fácil también la estrategia de refuerzo, porque bueno, básicamente se limpia la superficie, se pinta con un adhesivo, se coloca esta tela y se vuelve a pintar y ya el refuerzo queda hecho. También esto no, el problema que tiene, como en el caso de los disipadores, no se fabrican en el país, son productos importados y están también afectados por el tema de costo que todos conocemos. En la foto de abajo al centro, también otra escuela que ha sido, por ejemplo, allí también hacían falta columnas que fueran más resistentes. Entonces, bueno, ahí se eliminó los muros que habían, se hicieron columnas más grandes. Esa otra estrategia también aumentar la estructura que hay originalmente. Y abajo a la derecha hay también una intervención de no solamente el problema de la estructura, sino de todo lo que son los elementos no estructurales, como lo que vemos ahí en la foto de abajo a la derecha, es un muro, un parapeto en la parte superior de un edificio escolar, y ese puede también caer ante una acción sísmica. Entonces, bueno, ahí también se ha hecho un refuerzo vinculando ese parapeto mediante un tubo metálico a una viga de la estructura. Entonces, bueno, que impedido de volcar y de caer ese murete sobre las personas que estén en la vereda. Entonces, a nivel local, digamos, se han hecho y se siguen haciendo, hay toda una política de distintas escuelas, ir viendo a medida que se conocen deficiencias estructurales, hacer el refuerzo. Nosotros también desde la universidad se han estudiado estrategias de refuerzo, porque también, claro, hay que pensar, bueno, cuál es la eficiencia de la estrategia, cuáles son los costos, qué implica desde el punto de vista constructivo poder implementar esa técnica. Entonces se han hecho estudios, por ejemplo, esto es una estructura de vigas y columnas y losa que se hizo en hormigón armado, diseñado con un código antiguo. Entonces se la sometió a una acción sísmica en un equipo que permite hacer ensayos de este tipo, que se llama mesa vibradora, y hay una en San Juan, en la Universidad de San Juan. Entonces uno estudia la construcción, perdón, tal cual está construida con un código viejo. Y después, como en la foto de abajo a la derecha, le hicimos un refuerzo también con una tela que son materiales de alta resistencia. Y entonces también otra vez se provoca la acción sísmica y bueno, se ve la respuesta estructural y se ve el nivel de daño, que era lo que estábamos comentando. Bueno, también un problema clásico en las escuelas más viejas es que dejaban una ventana en la parte superior, y eso hace que las columnas, en ese justamente donde van las ventanas, tengan un problema de una, digamos, demanda muy alta, y digamos, tiene que tener una resistencia muy alta para lo que ocurre en esas zonas. Entonces nosotros, por ejemplo, estudiamos cómo reforzar esas zonas de las columnas. Entonces también con una tela se cubre la columna, y bueno, en las tres columnas que se ven allí donde van las ventanas en la parte superior, se ponen estudiamos distintas configuraciones de cómo poner esa tela y cómo esa tela vincularla al resto de la estructura existente. Y después se ensaya y bueno, y se ven la respuesta de cómo se logra esta estrategia. Y se ve también cómo es el proceso constructivo. Bueno, acá hay también una interacción con las empresas que venden los productos. Entonces participan las empresas, vienen con sus trabajadores, y también aprendemos cómo se aplica la tecnología, etc. Entonces hay una interacción no solamente de la universidad. Y acá, bueno, también otro de los problemas son los muros de mampostería, que a veces tampoco tienen una resistencia suficiente, entonces hay que hacer algunas estrategias de refuerzo, y bueno, eso lo estamos estudiando ahora. Están ahí en la foto también los estudiantes que son de la carrera de grado, y como proyecto final están estudiando una estrategia de refuerzo
para estos muros de mampostería, también analizando cómo aplicar la técnica, cómo construirla, cuáles son los costos que implican, etc. Y esto, bueno, esto es una escuela en Italia donde como estrategia de refuerzo se usó colocar unos, digamos, así como la bicicleta tiene amortiguadores o el auto tiene amortiguadores, bueno, a las construcciones también se le puede poner amortiguadores. Entonces sobre esas columnas rojas están puestas unas diagonales, esas diagonales metálicas no están en la estructura original, sino que se colocaron como una estrategia de refuerzo, y básicamente en el extremo de los tubos hay un amortiguador. Es decir, se ponen dispositivos que permiten, así como tienen los autos para distintas situaciones, bueno, estos dispositivos también permiten mejorar la respuesta estructural, pero bueno, esto es lo que decíamos, si no se fabrican acá, es como que todavía es imposible implementarlos por los altos costos. Bueno, y ahora vamos a este otro tema, o sea que en cómo tratar, cómo evaluar una escuela en particular, digamos que hay bastante avances, digamos, en lo que se puede llegar a hacer, y digamos que podemos a nivel de los reglamentos internacionales nosotros realizar una evaluación de ese tipo. Tenemos los conocimientos y sabemos, digamos, distintas estrategias que podemos llegar a implementar y que están también estudiadas en la universidad. Pero ahora es, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que evaluar la reducción de riesgo en muchas escuelas? Las escuelas de una ciudad, de una región o de un país. Bueno, y en esto es lo que estamos trabajando actualmente. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué puede aportar la perspectiva internacional en la reducción de riesgo sísmico de muchas escuelas? Y eso, bueno, es lo que presentamos ahora ya para terminar. Entonces, bueno, este es el caso, por ejemplo, de Mendoza. Supongamos que sea cierto estos 2.400 edificios y que 900 hayan sido construidos sin reglamento, con código antiguo. Bueno, uno podría ser como política decir, bueno, tomemos estos 900 y hagamos una evaluación para ver cuál es el estado de estos edificios. Pero evidentemente no podemos hacer estos estudios que hacíamos a nivel individual, hacer estudios de suelo, hormigones, acero, etc. Entonces, bueno, hay que buscar otras metodologías de evaluación ahora de muchos edificios, y eso, bueno, es todo un problema. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos a nivel global, o que nos podemos hacer a nivel global? Bueno, una de ellas es, ¿cuál es la situación de seguridad de las instalaciones de una región, de un país o de una provincia? ¿Cuáles escuelas necesitan intervenciones prioritarias? Porque, bueno, como en todo el mundo, siempre los presupuestos son acotados. Entonces uno tiene que decir, bueno, si nosotros conocemos cuáles son los problemas y si conocemos el diagnóstico, podemos decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es resolver tales problemas en las escuelas. Y entonces, bueno, se hace un plan para ver, en función del dinero disponible que hay cada año, cómo atendemos ese problema en particular. Después, ¿qué tipo de intervenciones son necesarias? También, ¿cuáles son las estrategias que vamos a aplicar teniendo en cuenta el costo, la técnica constructiva que podamos aplicar según donde esté la escuela y según la gente que esté capacitada para aplicar esas técnicas? Así que eso es también importante definirlo. Bueno, por supuesto el tema del costo. ¿Qué implica el costo? Si se hace una evaluación y se detecta cierto nivel de riesgo, bueno, ¿cómo se comunica ese riesgo a la comunidad educativa? Eso también es importante definirlo. Y bueno, básicamente, planteado todo esto, ¿cómo logramos un plan estratégico efectivo y racional para mejorar la seguridad de un gran número de escuelas? Este es el objetivo final, es decir, para muchas escuelas de una provincia, de un país, etcétera, ¿cómo hacemos un plan para, de acuerdo a nuestra realidad, decir, bueno, nosotros vamos a disponer de tal es el presupuesto que disponemos, sí, en la época donde se puede planificar.
o bueno, o entra una partida extraordinaria tal año de dinero. Bueno, ¿dónde lo invertimos? ¿Qué es lo que tenemos que, digamos, intervenir primero de acuerdo a esta evaluación? Por eso la evaluación es fundamental porque nos va a marcar el diagnóstico, es decir, dónde están los problemas principales. En el caso médico, digamos, bueno, sería también lo mismo, ¿no? Si una persona que tiene varios problemas, bueno, hay que ver cuál se ataca primero, digamos, que tenga que ver en el caso de unas personas con la seguridad de vida, y bueno, después si hay un problema accesorio de piel, de mancha, etcétera, se tratará después, pero hay que ver cuál es lo urgente y lo que hay que intervenir. Bueno, justamente lo que se está aplicando ahora también con el COVID, cuando hay gran cantidad de gente, por ejemplo, que necesita una demanda, es también similar, ¿no? Está más desarrollado todavía en medicina cómo atender una gran demanda de personas con, en ese caso, con problemas de salud. Bueno, para evaluación de riesgos en general hay como distintas, digamos, protocolos o procedimientos, están esto mencionado el GEM, el CAPRA, el caso. Hay como distintas metodologías, todas ellas, muchas allá en formato computacional, con programas, etc. Así que, bueno, hay como también muchas, se ha trabajado mucho también en esto de, no solamente para el tema de escuelas, sino para países o para una región, cómo hacer la evaluación de la situación de una región. Un colega nos decía ahí en Ecuador, por ejemplo, para una ciudad hicieron toda una evaluación de riesgo, pero bueno, con un nivel de detalle muy grande, no solamente incluye escuelas, sino todas las construcciones, y bueno, pero tuvo un costo de $400.000. Entonces, bueno, también los niveles de evaluación van a depender también de, por supuesto, de la cuestión presupuestaria, y eso también es fundamental considerar. Bueno, por eso hay que definir el nivel de evaluación que nosotros consideramos para nuestro problema. Entonces, ahí está en ese triángulo graficado desde un nivel 0, que implica poco tiempo para hacer la evaluación, pocos recursos económicos, pero bueno, los datos que se tienen de salida son como pobres para poder definir estas políticas o este plan estratégico que estamos planteando. Y en el otro extremo tendríamos el nivel 3, que sería una evaluación detallada como la que recién veíamos para una escuela individual, donde uno hace un estudio de suelo, estudio de material, estudio de patología, simulaciones numéricas. Bueno, todo eso sería el otro extremo, que no se puede aplicar a una gran cantidad de escuelas. Entonces, bueno, hay que pensar en alguna estrategia intermedia. Nosotros estamos ahora, digamos, haciendo como una capacitación en lo que son esta metodología VISUS, que básicamente es una inspección visual de digamos, personas entrenadas para hacer esa inspección. Y bueno, básicamente esta metodología está promovida por la UNESCO. También tiene una reducción de riesgo de desastres, y bueno, tiene esta propuesta de metodología que básicamente es una evaluación visual rápida. ¿Qué implica esto? Bueno, que a lo mejor en 3 horas se puede hacer la evaluación del edificio escolar, y esto, bueno, tiene que ver entonces con la cantidad de tiempo que vamos a invertir por cada escuela, y entonces multiplicado por la cantidad de escuelas, eso nos da una idea también de cuánto tiempo nos lleva una evaluación. Es de nivel intermedio, es decir, por eso no es ni de tan pocos datos que después no tengamos ninguna idea, digamos, fuerte en qué hacer con esa escuela o cómo caracterizarla, ni tampoco un nivel tan avanzado que nos demoremos un montón de tiempo para estudiar un montón de situaciones de esa escuela en particular. Entonces es una visualización rápida, pero de personas entrenadas para hacer esto. Por eso no es una visualización sino una visualización y evaluación de alguien experto en este tema. Bueno, la idea es que sea de bajo costo y que se pueda realizar con una sola visita a la escuela. Eso ayer justamente estábamos en otro, con la gente de Chile, en otras también videoconferencias. Esto, un tema de la evaluación de estructuras antes, también después de un evento sísmico. Por ejemplo, ellos comentaban
la dificultad ante un evento sísmico y donde se necesita personal entrenado para decidir, luego de ocurrido un evento sísmico, si la construcción que ha sido dañada permite que la gente siga viviendo allí, no, hay que demolerla, etc. Bueno, son decisiones que hay que tomar y hacen necesario personas expertas, capacitadas específicamente en eso. Bueno, y eso a veces se hace difícil porque no hay tanta gente preparada para eso, para un evento de un desastre como puede ser un terremoto en toda una región. Entonces ellos proponían, por ejemplo, otro sistema de evaluación que está basado en el monitoreo, se miden parámetros en el tiempo, o sea, hay que poner algunos sensores y dejarlos instalados en la construcción, y esos sensores se leen a través de Internet, y uno puede en el tiempo tener un registro de qué le va pasando a esa construcción. Bueno, ahí hasta acá en iglesias de Perú, donde la página, por ejemplo, estaba disponible y uno podía ver cómo eran esas mediciones en el tiempo, y hay construcciones que tienen sistema de alarma que automáticamente con la medida de la señal digamos, se puede detectar si la construcción tiene algún problema y, bueno, la alarma indica que hay que ir a ver algo en particular. Pero eso implica, bueno, tener dispositivos que midan permanentemente instalados en los edificios, el relevar, tener la forma de cómo relevar todos esos datos y después cómo analizarlo y cómo sacar datos para decir si hay algún problema o no. ¿Sí? Mientras eso no está extendido, bueno, dependemos de esto, de la inspección visual. Y bueno, y esto se aplica también, lo del triage, esto viene de la medicina, es decir, cuando hay tanta demanda, en el caso de la medicina, por ejemplo, de personas enfermas, ya sea por una guerra o ahora por el tema del COVID, bueno, cómo se toman decisiones de dónde actuar, principalmente teniendo en cuenta, bueno, esta situación. Por ejemplo, tendríamos muchas escuelas a evaluar cómo hacemos para tener información que nos permita básicamente llegar después a un plan de acción sin hacer una evaluación muy específica de todas las escuelas. Así que bueno, en eso estamos trabajando, o capacitándonos en esta metodología. Hay muchas, nosotros bueno, estamos siguiendo esta. También por esto, porque veíamos que estaba también promovida por la UNESCO. Esta metodología es desarrollada por una universidad en Italia. Y bueno, básicamente lo que hace es, a partir de los datos, se llega entonces, a partir de los datos que se toman en una inspección visual, se obtiene información que se procesa y permite obtener informes individuales de cada escuela, informe colectivo, es decir, de un grupo de escuelas, mapas donde ahí, por ejemplo, está marcado con una estrella tanto la ubicación de la escuela como el nivel de riesgo. Entonces uno puede también conocer cuáles son las zonas que pueden estar más comprometidas y en cuáles hay que intervenir primero. Y bueno, y toda una serie de datos estadísticos que, digamos, para la persona que tiene o para el gobierno que tiene la decisión de cómo intervenir, puede servir. Así que nos parece que como que tiene una visión global interesante y una serie de información que puede ser útil, y nos parece interesante avanzar y ver cómo logramos aplicarla. Ya hay países de Latinoamérica que lo han hecho aplicación, no sé si a nivel global o de cierta región, pero bueno, hay experiencia acá y bueno, y hay organizaciones que promueven esto y ayudan a cómo implementarlo. Y bueno, y acá también hay otras series de reporte, por ejemplo, para cada escuela particular. Bueno, vamos a tener toda una gran cantidad de información, tanto de lo que se vio en la inspección visual, de la ubicación, porque no solamente importa la escuela, sino todo su entorno, si hay problemas de desmoronamiento, de inundaciones, bueno, etcétera. Fotografías que marquen la situación de la escuela, características de la construcción, de todo lo que se pudo en inspección visual relevar, bueno, y fotografías que detallen la estructura, o sea, de que cada escuela queda un archivo, digamos, de información que es importante, y si supuestamente se puede lograr en 3 horas y con bajo costo, bueno, va a ser, digamos, importante hacer pruebas, porque después todo esto, por supuesto, más allá de que sean metodologías propuestas a nivel internacional, hay que ver cómo uno lo adapta a la situación de la región, así que en eso también, más allá de conocer la metodología, pues tenemos que ver cómo lo
lo adaptamos a nuestra situación. Y bueno, y también hay reportes, como decíamos, de un conjunto de escuelas, que a nivel político, de política de acción sirve para ver entonces cuáles son las estadísticas, cuáles son los mapas de situación de riesgo de escuelas en general. Tiene esta metodología en particular el uso de la parte visual para identificar las distintas situaciones que se consideran, y tiene también una versión que estaba en prueba, no sé si ya está aplicable, pero de la carga de datos a través del teléfono. Entonces, bueno, también es toda bueno, por supuesto con todos los sistemas que hay ahora de manejo de información, también estas metodologías lo están considerando. Así que bueno, después de estas metodologías, también bueno, son recién mencionamos, había una pregunta si las fibras que estamos acá son fibras de carbono, pero bueno, también en función de entonces de lo que se evalúe en este grupo de escuelas, después hay que proponer, si se detecta que hay riesgo, bueno, cómo hacemos una reducción de ese riesgo, por ejemplo, con distintas estrategias de refuerzo. Pero bueno, entonces también, una vez que se conozca el diagnóstico, también hay que probar distintas estrategias para ver que funcionen bien, para ver los costos, para ver cómo tecnológicamente qué implica aplicarlas o ejecutarlas. Y bueno, todo eso también es necesario estudiarlo, pero también es interesante que si uno logra alguna estrategia de refuerzo que se puede implementar en forma masiva, por ejemplo, si uno detecta que realmente los problemas en las escuelas que tienen ventanas chiquitas son las columnas en la zona de la ventana, bueno, uno podría ver cuál es la metodología para eh, salvar o reducir el riesgo de esas columnas. Y bueno, entonces hacerlo también a nivel de costo, porque si eso se hace como un programa general y hay una metodología específica, bueno, se ahorra costo también a nivel del gobierno. Así que en la mirada de cómo evaluar el riesgo de un conjunto de escuelas, bueno, nosotros en particular estamos avanzando, pero estamos en las primeras partes, digamos. Hay que buscar entonces una metodología que sea conveniente para la región, que básicamente implique poco tiempo y también un costo también bajo, y una demanda de capacitación de gente también no muy alta, porque también es otra dificultad. Y a partir de allí, bueno, poder realizar un diagnóstico y procesar toda esa información para llegar entonces a un plan estratégico de decir, bueno, cuáles son, cómo mejoramos la seguridad de esas escuelas donde se ha detectado algún problema, y básicamente después cómo, qué instancias podemos o qué estrategia podemos proponer para lograr que ese riesgo se vaya reduciendo. Bueno, como mirar hacia el futuro, me parece que estos tres pilares que marcaba este marco de la seguridad integral es hacia donde uno tiene que estar atento, es decir, a pensar y seguir pensando en cómo construimos mejor las escuelas, cómo evaluamos mejor las escuelas existentes y cómo podemos intervenir mejor para que su riesgo sea menor, pero hay que trabajar esto en conjunto con las políticas de gestión del riesgo lideradas por el gobierno, este sería el pilar número 2, y trabajar, yo creo que en esto hay menos, en todo lo que es la educación para la reducción del riesgo y la educación para la resiliencia. Ahora creo que bueno, se hace parte de esto es bueno, cuando se hacen simulacros de sismo, pero bueno, eso no es solamente, hay que tener, digamos, políticas que tengan que ver con el aprendizaje y la toma de conciencia de toda la comunidad del riesgo y de qué se puede hacer desde la posición de cada uno para poder lograr la reducción. Así que el trabajo conjunto atendiendo bueno, a lo que son la infraestructura, atendiendo a la gestión del riesgo y atendiendo a la capacitación y la educación de la comunidad educativa, me parece que para allí debe ser la vista a futuro. Bueno, esto es, muchas gracias por la atención. Con esto lo que tenía preparado, ahí está también cualquier cosa en mi email para otras consultas, pero ahora bueno, quedamos abiertos si hay más comentarios o consultas para hacer.
Bueno, Gustavo, excelente tu exposición, muy clara. Bueno, Eh, muchas gracias. Me siento verdaderamente privilegiado porque sigo aprendiendo y sigo aprendiendo escuchando a gente que sabe.